Julissa fue en su momento el corazón del entretenimiento mexicano, un ícono del escenario y la pantalla. Pero ahora, con más de 80 años, su vida parece marcada más por el silencio que por los aplausos. Al reflexionar sobre quienes la dejaron atrás, alguna vez dijo, querían ser como todos los demás, pero nunca entendieron que no se encontraban espontáneamente. Es una tristeza silenciosa, el tipo de dolor que la fama no puede curar. Si su historia te conmueve, dale like y suscríbete para más vidas reales detrás del reflector. Todo comienza con una mujer que podía dominar una habitación sin pronunciar una sola palabra. Rita Macedo. Si conoces el cine mexicano, la conoces a ella. Impactante, magnética e increíblemente elegante, Rita era una de esas raras actrices cuyos ojos contaban historias enteras. Nacida como María de la Concepción Macedo Guzmán, se convirtió en una de las estrellas más brillantes de la época de oro del cine mexicano. No solo era hermosa, tenía una gravedad, una presencia que hacía que el público se detuviera. Rita trabajó con algunos de los mejores directores que ha tenido el país, nombres como Julio Bracho, Emilio "El Indio" Fernández e incluso el legendario Luis Buñuel. Pero no se limitó al cine. Se convirtió en una figura clave del teatro y ayudó a dar forma a las primeras telenovelas mexicanas, en gran parte gracias a su amistad y vínculo creativo con el productor Ernesto Alonso. Siempre hubo algo silenciosamente revolucionario en ella, una mujer que podía moverse entre lo artístico y lo comercial, entre el dolor personal y la gracia pública, sin perder jamás la compostura. Pero mientras Rita creaba magia cinematográfica para que el mundo la admirara, la vida detrás de cámaras era mucho menos glamorosa, especialmente para sus hijos. Julissa, la hija que más tarde se convertiría en una estrella por mérito propio, creció en circunstancias muy distintas a las de su hermano, Luis de Llano Macedo. Luis, hoy en día una figura controvertida, y Julissa crecieron en gran parte por separado. Su padre, Luis de Llano Palmer, tenía también una historia fascinante. Refugiado de la España franquista, ayudó a pionerar la industria de las telecomunicaciones en México y además fue un traductor destacado. Pero como padres, Rita y Luis Palmer no ofrecieron mucha estabilidad. Luis fue enviado a una academia militar, mientras que Julissa fue internada en un colegio de monjas en Toronto. Sus infancias corrieron en paralelo más que en conjunto, cruzándose sobre todo en las vacaciones. Con el tiempo, el vínculo entre los hermanos se volvió más profesional que personal, en marcado contraste con el calor humano que Julissa más tarde encontraría con sus otros hermanos, especialmente Cecilia, con quien formó una relación profundamente afectuosa y solidaria. Julissa nunca ha endulzado los relatos sobre su infancia. En una entrevista de 2018, habló con una crudeza poco común sobre el impacto emocional de sus primeros años. Recordó cómo todo cambió cuando tenía apenas 14 años. Ese fue el año en que su madre se casó con el célebre escritor Carlos Fuentes. Y una vez más, todo dio un giro. Julissa fue enviada a vivir sola a los 14 años, sin explicación, sin transición amable. Mi mamá me mandó lejos para poder casarse con Carlos Fuentes, dijo. Según su relato, Fuentes exigía una casa libre de distracciones. Le dijo a Rita que necesitaba de sus princesas, sus amantes para inspirarse, y Rita lo permitió. La voz de Julissa no suena amarga al recordarlo, pero sí suena clara. Después de verla sufrir tanto, dijo, yo jamás busqué un intelectual. Fue un comentario punzante, sutil, pero cargado de significado. No se trataba solo de perder un hogar, era ver cómo su madre moldeaba su vida en torno a un hombre que terminaría causándole un gran dolor. No hay duda de que la infancia de Julissa estuvo marcada por la inestabilidad emocional. Mi vida no ha sido muy feliz, admitió. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 2 años, y mi vida ha estado llena de separaciones y abandonos. Me crié sola.
Es difícil imaginar esas palabras saliendo de alguien que ha sido tan exitosa, tan visible, durante décadas. Pero esa es la verdad silenciosa que muchos artistas cargan. Los aplausos no siempre borran la herida. El matrimonio de su madre con Fuentes, según cuenta, estuvo lleno de turbulencias y desamor, y aunque eventualmente se divorciaron, Rita nunca dejó del todo de amarle. Ella siempre lo amó y lo admiró, dijo Julissa. Esa admiración, al parecer, convivía con su sufrimiento, como suele suceder en las relaciones más complejas de lo que aparentan. Julissa, por su parte, se hizo una promesa: no sufrir jamás como vio sufrir a su madre. Es una promesa que muchos hijos de padres complicados se hacen en silencio, aunque no siempre logren cumplirla. Y aquí es donde la historia toma un giro desgarrador. A pesar de toda su elegancia, de todos sus logros, Rita Macedo cargaba con una soledad que ni su carrera pudo llenar. La mujer que había cautivado al público durante décadas vivía con un dolor que permanecía oculto, hasta que se volvió insoportable. En un momento que aún atormenta a su familia, Rita decidió quitarse la vida. Julissa fue la primera en llegar tras recibir una llamada desesperada de la empleada doméstica, quien había escuchado un ruido extraño proveniente del garaje. Julissa corrió, solo para encontrar a su madre dentro del coche. No había nota, no había explicación, solo silencio, y preguntas que nadie podría responder del todo. Ese momento, congelado en el tiempo, marcó el final de una vida extraordinaria, pero también abrió un abismo de dolor para quienes la amaban. Una mujer adorada por el público, recordada por su gracia y talento, se despidió del mundo de la manera más devastadora imaginable, dejando tras de sí un legado de belleza, dolor y preguntas sin respuesta. Pero después de todos esos dolores, Julissa siguió adelante. Regresemos a 1960. Julissa tenía solo 16 años, rebosante de energía adolescente y atrapada entre dos mundos muy distintos, uno moldeado por la elegancia y el drama de su madre, la actriz Rita Macedo, y el otro por la emoción rebelde del rock and roll. Ese verano, durante unas vacaciones familiares, ella y su hermano Luis, sí, el mismo Luis de Llano que más tarde se convertiría en un gran productor televisivo, se unieron con algunos amigos y formaron un grupo al que llamaron en broma The Spitfires. Todo comenzó como un simple pasatiempo, pero cuando participaron en un concurso de radio local con una canción llamada Ven Cerca, todo cambió. Julissa fue la vocalista principal y ganaron el primer lugar, un logro enorme. Nunca había cantado así en público y de pronto estaba en el centro de atención. Pero la victoria no vino sin polémica. Los ejecutivos de la estación encontraron su interpretación un tanto sugestiva, no por la letra o el contenido, sino por el tono. Julissa había cantado muy cerca del micrófono, y su entrega suave y susurrante fue interpretada por los censores como gemidos eróticos. Sí, en serio. Eso fue suficiente para que la disquera archivara la canción y se negara a promoverla. Hoy en día, esa misma grabación circula por YouTube y suena completamente inofensiva, incluso inocente. Pero en aquel momento fue suficiente para provocar un escándalo. Aún así, ese concurso de radio marcó un punto sin retorno. Lo supiera o no, Julissa acababa de convertirse en la primera mujer en México en liderar un grupo de rock and roll. Con apenas 16 años, ya estaba reescribiendo las reglas, y desde entonces no se detuvo. Actuó bajo su nombre artístico y construyó una carrera como solista que la colocó junto a estrellas como Leda Moreno, Enriqueta Quetagaray y Angélica María. La prensa, hambrienta de drama, avivó rumores de rivalidad entre ella y Angélica, presentándolas como precursoras de los duelos mediáticos que vendrían después. Piensa en Belinda contra Daniela Luján o Verónica Castro contra Lucía Méndez. Pero en realidad no había enemistad. Julissa y Angélica no eran particularmente cercanas,
pero siempre se trataron con respeto. La supuesta rivalidad no fue más que una invención mediática, aunque sirvió para mantener sus nombres en los titulares. Lo más llamativo es que Yulisa al principio veía todo esto como un juego. La música, el escenario, incluso la fama, no era lo que ella había imaginado para sí misma. De hecho, al año siguiente del concurso, consideró seriamente estudiar arqueología. Soñaba con recorrer Asia, desenterrar los misterios antiguos de civilizaciones perdidas. Esa era la verdadera Julissa, debajo de la superficie. Una adolescente curiosa, reflexiva, con grandes preguntas y anhelos de otro tipo de vida. Pero Rita Macedo tenía otros planes. Decidió que Julissa no regresaría a Canadá para terminar la escuela. En cambio, se quedaría en México y comenzaría un entrenamiento intensivo en actuación, canto, danza y postura. Su madre estaba decidida. Julissa sería actriz, como ella. Ahora bien, Julie, como le decían con cariño sus seres queridos, no estaba de acuerdo. Pero en 1961 aún era menor de edad y en un hogar dominado por alguien tan imponente como Rita, ¿qué podía hacer? En entrevistas posteriores, Julissa describió su relación con una honestidad desgarradora. No era maternal, dijo, se sentía más como la dinámica entre una artista y su manager. Obedecía porque no tenía otra opción, confesó. Esa frase tan simple dice tanto. Te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el tipo de control que ejercía su madre y sobre la resistencia silenciosa que Julissa llevaba por dentro. Aún así, el talento de Julissa era innegable. Se fue afirmando en su propia piel, no solo como intérprete, sino como una mujer que intentaba sobrevivir una vida que no había elegido. Y eso, más que nada, definió su fortaleza. Julissa se convirtió en una sobreviviente, de batallas emocionales, del escrutinio público y de esas tristezas calladas que nadie ve. Pero incluso mientras Julissa encontraba su lugar en el mundo del espectáculo, una relación permanecía fracturada. Su vínculo con su hermano, Luis de Llano Macedo. A pesar de compartir los mismos padres e incluso aventuras musicales tempranas, nunca desarrollaron una conexión cercana. De hecho, su dinámica ha intrigado al público por años. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué parecen tan distantes? Esas preguntas volvieron a cobrar fuerza en 2022, cuando se viralizó un video con su media hermana, Cecilia Fuentes, hija de Rita Macedo, y Carlos Fuentes. En esa entrevista, concedida a las periodistas Claudia de Icaza y Lupita Martínez, Cecilia hizo revelaciones dolorosas. Afirmó que Luis siempre albergó resentimiento hacia ella, una amargura nacida de la atención y el cariño que Rita le brindó a Cecilia. Luis siempre me odió, dijo, porque mi mamá me dio todo el amor que no le dio a él. Luego, en una confesión escalofriante, añadió que cuando era niña, Luis la agarraba de las piernas y la arrojaba por la ventana. Me hizo muchas cosas que prometí no revelar, dijo, con voz firme. Estas acusaciones, naturalmente, reavivaron las preguntas sobre la relación entre Julissa y Luis. Cecilia aseguró que Julissa está al tanto de todo, que conoce la historia entre ellos. Cuando se le preguntó directamente al respecto, Cecilia confirmó lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. Julissa y Luis no se llevan mucho, afirmó. Julissa, por su parte, ha negado esas afirmaciones, calificándolas de calumnias. Pero Cecilia mantiene su versión, insistiendo en que la tensión entre los hermanos es algo bien conocido dentro de la familia. Las tensiones familiares pueden ser profundas, y las heridas pueden no sanar nunca del todo, pero eso no borra el talento, no borra la historia. Y en el caso de Julissa y su hermano Luis de Llano Macedo, a pesar de todo lo que se ha dicho, desde acusaciones amargas hasta dramas familiares dolorosos, lo que crearon juntos en sus primeros años sigue siendo inolvidable. Estamos hablando de The Spitfires, un grupo que quizá tuvo vida corta,
pero que vibraba con energía juvenil y encanto rebelde. A principios de los años 60, mucho antes de que Julissa se convirtiera en la potencia teatral que conocemos hoy, ella y Luis eran solo dos chicos con grandes sueños y guitarras aún más ruidosas. Luis tocaba el bajo, Julissa era la vocalista y ocasionalmente también la baterista, especialmente durante esas fiestas legendarias que organizaban en la casa de su madre, Rita Macedo, en la calle Frontera de Polanco. Todo tenía un aire crudo, casero, espontáneo. Una chica en una banda de rock ya era raro. Una chica que pudiera dominar la habitación como lo hacía Julissa, eso era otra cosa. The Spitfires solo grabaron 2 canciones. Loco Amor, originalmente de Polanca, y Ven Cerca, de Johnny Restivo. Eran canciones buenísimas, llenas de promesa, y con ese pulso inconfundible del rock and roll primitivo. Pero esto era México en los primeros años 60, y no todos estaban listos para aceptar ese sonido americano, ni mucho menos a jóvenes mujeres interpretándolo sin disculpas. Los adultos se resistieron. Las estaciones de radio dudaban. Su música no tuvo el alcance que merecía, pero sí encendió algo en quienes estaban atentos. El corazón de Julissa, resulta, pertenecía al escenario, y fue ahí donde realmente encontró su voz. No solo se convirtió en una actriz exitosa, sino en una de las productoras y directoras más respetadas del teatro mexicano. Y no jugó a lo seguro. Llevó a escena montajes audaces, espectáculos enormes, a públicos que jamás habían visto algo así. Jesucristo Superestrella, The Rocky Horror Show, Vaselina, todas producciones revolucionarias para el teatro nacional, todas traídas a la vida gracias a la visión y determinación implacable de Julissa. En 1989, volvió a sorprender, esta vez mezclando nostalgia con astucia pop al formar La Onda Vaselina, un grupo que le dio nueva vida a la música de los años 50 y 60. Fue ingenioso, fue tierno, y funcionó. El grupo luego se rebautizó como OV7 y llegó a convertirse en una fuerza importante dentro del pop latino. Julissa no solo estaba produciendo música, estaba moldeando generaciones. Y aunque su magia tras bambalinas seguía creciendo, ella también continuaba brillando sobre el escenario. Una de sus actuaciones más memorables llegó en 1975 con la puesta en escena de The Rocky Horror Picture Show, una obra audaz, provocadora, que Julissa se atrevió a presentar al público mexicano. Ella misma protagonizó el montaje, acompañada por una entonces desconocida Aida Pierce en el coro. Fue una apuesta valiente. Era adelantada a su tiempo, y demostró, una vez más, que Julissa nunca tuvo miedo de correr riesgos por el arte. En 1989, Julissa, ya consagrada como actriz y productora, canalizó su pasión en un nuevo proyecto, un grupo musical infantil llamado Onda Vaselina. Era más que una banda, era un proyecto que cultivó con cuidado y propósito, reuniendo a un grupo de jóvenes talentos y moldeándolos no solo como artistas, sino como una familia. O al menos, eso era lo que ella creía. El grupo creció, evolucionó, y 11 años después, en el año 2000, se reinventó como OV7, una transformación audaz y más madura de su identidad original. Pero esa transición no fue indolora. Detrás de escena, las cosas comenzaban a desmoronarse. Julissa, quien había entregado tanto de sí misma al grupo, incluso abrió las puertas de su propia casa a uno de los miembros, quien vivió allí 8 años sin pagar renta. Se sintió traicionada cuando la mayoría de ellos se alejó. Para ella, no era solo algo profesional, era profundamente personal. Habló abiertamente sobre ese dolor. Tras el lanzamiento del álbum Vuela Más Alto en 1998, empezaron a notarse los cambios. El grupo quería más autonomía, más libertad creativa y, según Julissa, también querían mimetizarse con las tendencias, ser como todos los demás. En una entrevista,
reflexionó sobre la separación con una mezcla de tristeza y frustración. El problema es que nunca entendieron que ellos no se formaron espontáneamente, dijo. En su visión, habían sido reunidos con un propósito, una visión que ella misma había creado. Y aún así, 6 de ellos, a quienes hoy se refiere como los traidores, decidieron irse. Solo Daniel Vázquez permaneció leal, un gesto silencioso de solidaridad que Julissa nunca ha olvidado. Kalimba, otro de los miembros, eventualmente regresaría al grupo. Ya como OV7, lograron el éxito comercial. Canciones como Enloquéceme, que se convirtió en el tema de la telenovela Locura de Amor, los catapultaron al estrellato del pop mainstream. Pero para Julissa, la herida de esa salida nunca sanó por completo, y el afecto que alguna vez volcó en la formación de talentos juveniles fue reemplazado por una cautela aprendida con dolor. Después de esa ruptura, eligió no volver a dirigir a ningún otro grupo. Aún así, Julissa estaba lejos de terminar. Su amor por el escenario nunca disminuyó. Volvió a lo que mejor sabía hacer, producir y actuar en teatro, y siguió brillando hasta el año 2006. Entre sus muchos logros de esa etapa, destaca Menopausia, un musical que logró un éxito inesperado en la Ciudad de México. Su trabajo no pasó desapercibido. Julissa recibió múltiples reconocimientos, incluido el prestigioso Premio Ariel, consolidando aún más su legado como una de las artistas más influyentes y versátiles de México. Por supuesto, con el paso de los años, la historia de OV7 adquirió vida propia. En 2001, el grupo tuvo un breve conflicto con Televisa y se trasladó a TV Azteca. No duró mucho, y pronto regresaron para grabar el tema de Vivan los niños. Luego, el 3 de noviembre de 2002, durante lo que debía ser un concierto más, hicieron un anuncio impactante. OV7 se separaba, esta vez para siempre. Hoy OV7 ha decidido que cada uno seguirá su camino por separado, le dijeron al público. Es una noche difícil para nosotros, pero creemos que es justo decirle a nuestro público que nos ha seguido por 14 años. Fue un cierre dramático para un viaje que había comenzado en manos de Julissa. Pero las tensiones no terminaron ahí. Años más tarde, resurgieron reclamos financieros. Julissa alegó que el grupo tenía asuntos pendientes respecto a pagos, específicamente durante el tiempo en que participaron en su producción teatral de Vaselina. Oscar Schwebel respondió desviando la responsabilidad hacia Ari Boroboy y su productora, Bobo Producciones, a quienes acusó de retener dinero. Pero Julissa negó rotundamente haber tenido algún conflicto económico con el grupo bajo su gestión. Según ella, todo siempre se manejó con profesionalismo y respeto hasta que dejó de ser así. Finalmente, Boroboy abordó el tema públicamente en el programa Ventaneando. Sereno, pero visiblemente frustrado, defendió tanto a sí mismo como a su empresa, insistiendo: Bobo no le debe dinero a nadie. Dijo que habían revisado con todos los artistas con los que habían trabajado, tanto pasados como actuales, y ninguno había reportado falta de pago. Incluso Mariana Ochoa, una de las voces originales de OV7, respaldó esa afirmación, diciendo que no hubo problemas económicos durante Vaselina. Aún así, el ambiente en torno a Boroboy se sentía tenso. Sí me duele que me pinten como el nuevo villano de México, confesó. Pero no tengo nada que temer. Esa tensión, la de la lealtad fracturada, la de los relatos que no terminan de coincidir, es justo lo que hace que el camino de Julissa sea tan fascinante. Porque mientras otros intercambiaban confianza por fama o caían en el escándalo, Julissa atravesó el desamor sin dejar que la amargura la consumiera. Y en ningún lugar se ve eso más claramente que en su relación con Benny Ibarra. En un mundo lleno de rupturas públicas y resentimientos persistentes, su historia destaca. Se amaron, se hirieron y, de alguna forma, milagrosamente, siempre volvieron a encontrarse. Es algo raro en el mundo del espectáculo.
Pero es real. Sí, estuvieron casados. Sí, terminaron dolorosamente. Pero de alguna manera, a pesar de todos los altibajos y los corazones rotos, nunca dejaron de estar el uno para el otro. Incluso décadas después de su divorcio, siguen siendo cercanos, apoyándose mutuamente en la enfermedad, en las pérdidas y en la vida misma. Ese tipo de lealtad no nace de un contrato ni del reflector, nace de algo más profundo. El ascenso de Julissa comenzó a principios de los años 60, y por la misma época, Benny Ibarra empezaba a destacar con los Jackie, una banda de rock influenciada por la invasión británica. Se conocieron en 1967, durante la gira de la Caravana del Pacífico. Ellos me conocían a mí, pero yo no los había escuchado a ellos, recordó Julissa más tarde. Pero eso cambió rápidamente. Se casaron en secreto en 1969. Sus padres ni siquiera lo supieron hasta meses después, y los medios no se enteraron hasta que el acta de matrimonio apareció publicada en el Heraldo. No estaba embarazada ni nada, aclaró Julissa entre risas. Tuvieron 2 hijos, Benny y Alejandro, y por un tiempo parecían el retrato perfecto de una pareja del espectáculo. Julissa incluso ayudó a Benny a incursionar en la actuación y en 1973 coprotagonizaron Vaselina, la versión mexicana de Grease, interpretando a Sandy y Danny. Pero detrás del telón, todo se estaba desmoronando. Julissa descubrió que Benny tenía una relación con la también actriz Alma Muriel. Los confronté en el camerino, contó. Él lo negó, pero ella admitió que había una atracción. Ese fue el final de su matrimonio, pero no de su historia. Seguimos siendo amigos incluso cuando tuvimos otras parejas, diría Julissa años después. A pesar de la traición, lograron mantener viva una amistad, basada en el respeto mutuo. Esa amistad demostró su fortaleza en 2022, cuando Julissa sufrió una caída en su cocina, irónicamente, mientras buscaba helado de chocolate. Su media hermana, Celia Fuentes, lo describió con un toque de humor, pero la lesión fue grave. Julissa se fracturó la cadera, necesitó una cirugía de emergencia y desarrolló parálisis estomacal. Durante todo ese proceso, su hijo Benny y su esposa estuvieron a su lado, coordinando citas médicas, apoyando su recuperación y asegurándose de que nunca se sintiera sola. Luego, en 2023, otro golpe. Julissa se rompió la pierna durante un evento de trabajo. Circularon rumores de que estaba en estado crítico. Los fans se alarmaron. Pero una vez más, Benny intervino para proteger la dignidad de su madre. Ella está bien, dijo con claridad. Sufrió una fractura en la pierna, pero no está en estado crítico. Fue un mensaje simple, pero poderoso, no solo para calmar al público, sino para blindar a Julissa de un drama innecesario. Su historia va más allá de la música, la fama o las heridas del pasado. Es una historia de resiliencia, de 2 personas que construyeron algo juntas, se rompieron, y aún así eligieron mantenerse cerca. Ese tipo de historia no es común, pero cuando sucede, nos recuerda que no todos los finales son amargos. Si disfrutaste esta historia y quieres más miradas íntimas al detrás de cámaras de los artistas más icónicos de México, danos un me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu actuación favorita de Julissa? Queremos saberlo ahora mismo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.